Bien, bien. A ver, díganme, ¿se está mirando mi pantalla? Se mira, se observa, se visualiza. Confírmenme, por favor. ¿Sí? Ya, genial. Gracias por confirmar. Bien. Gracias. Genial. La sesión de hoy, en vista que en la anterior hemos hablado respecto a lo que implica y lo que significa la cadena de suministro, hoy de lo que vamos a conversar es respecto a la gestión de la cadena de suministro. Ese va a ser nuestro temita, ¿ya? Entonces, para entrar de lleno ya a nuestro temita, lo que implica la gestión de la cadena de suministro, primero tenemos que entender en base a qué se va a gestionar esta cadena de suministros. Y esta cadena de suministros se tiene que gestionar en base a los objetivos estratégicos que busca la organización. ¿Ya? Y estos objetivos estratégicos están alineados de cierta forma con lo que se conoce como la estrategia competitiva. ¿Ya? La estrategia competitiva de la organización. Entonces, ¿qué es la estrategia competitiva de la organización? Es, vamos a decirle, la forma en la cual la empresa, la organización, define con qué y cómo va a satisfacer las necesidades de un determinado cliente, de un determinado consumidor. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Antes de pensar en sí de cómo gestionar ya la cadena de suministro, es importante tener en cuenta los objetivos estratégicos de la organización, ¿ya? Y los objetivos estratégicos de la organización de cierta forma definen lo que se conoce como la estrategia competitiva de la organización o de la compañía. Y la estrategia competitiva de la compañía define o ya establece el marco de cuáles van a ser esos productos o servicios que pretende brindar y a qué determinado consumidor, a qué determinado público objetivo se los quiere brindar. Entonces define qué es lo que va a hacer, para quién lo va a hacer y también cómo lo va a hacer. ¿Vale? ¿Me estoy dejando entender? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? A ver, por favor, coméntenme a través del chat. Bien. Entonces, una vez que la compañía tiene bien claros, bien claros sus objetivos estratégicos, una vez que la compañía tiene bien claro su estrategia competitiva, recién empieza a configurar ya su cadena de suministros. Entonces, ¿cuál es la intención de la cadena de suministros? Que pueda cumplir precisamente con estos objetivos estratégicos, que pueda cumplir con esta estrategia competitiva y a la vez que esta cadena de suministros le genere, vamos a decir, beneficios, que le genere valor, que le genere un superávit. Porque recuerda, cuando hemos estado conversando de esta relación que existe entre la cadena de suministro y la rentabilidad, vimos que esta se genera o esta se da cuando la suma de todos los costos y gastos a lo largo de la cadena de suministros es menor a los beneficios que esta genera. Entonces, nuevamente trayendo esto que hemos conversado a este tema, lo que se busca es que la estructuración, o mejor dicho, que la configuración de la cadena de suministro me ayude a cumplir con mi estrategia competitiva, pero que a la vez me genere beneficios. Muy bien. Entonces sigamos avanzando. Entonces, tengo claro, necesito tener bien definidos mis objetivos estratégicos que me ayudan a definir mi estrategia competitiva. En base a eso, voy a pensar en la configuración de mi cadena de suministros. Y precisamente la configuración de mi cadena de suministros me lleva a pensar en la estrategia de
la cadena de suministros. ¿Y qué viene a ser la estrategia de la cadena de suministros? Viene a ser la forma en la cual se va a determinar, la forma en la que se va a obtener las materias primas y el transporte de estos materiales para o mejor dicho, para que la organización pueda fabricar y pueda brindar ese producto o ese servicio para ese determinado cliente al cual quiere satisfacer, para lo cual también tiene que pensar en la forma en la que va a distribuir, en la forma en la que va a llegar a ese cliente y a la vez en los servicios adicionales que le puede brindar y la manera también en la cual va a establecer sus mecanismos de logística inversa. Este pensar o esta configuración de la estrategia de la cadena de suministros implica también varias decisiones, entre ellas establecer qué partes, ¿no?, se pueden realizar por cuenta propia o cuáles se necesitarían subcontratar. Entonces, de repente, si te lo digo así, puede que esté algo complejo, ¿no? Entonces, voy a tratar de sintetizarlo, voy a tratar de resumirlo más bonito. Cuando ya se piensa en la configuración de la cadena de suministros, esta configuración me lleva a pensar o a desarrollar la estrategia de la cadena de suministros. ¿Y qué es la estrategia de la cadena de suministros? La estrategia de la cadena de suministros es pensar desde los materiales que necesito, las materias primas, por ende mis proveedores, hasta todos los procesos internos de producción, hasta todos los procesos que implican la distribución y obviamente el transporte para poder llegar a ese consumidor final y satisfacer sus necesidades. ¿Vale? Eso es ya la estrategia de la cadena de suministros. En síntesis, entonces, o redondeando un poco más la idea, cuando hablemos de los objetivos estratégicos, estos objetivos estratégicos me ayudan a definir la estrategia competitiva. Y esta estrategia competitiva me ayuda a configurar mi cadena de suministro y por ende se va a establecer cuál va a ser la estrategia de la cadena de suministros. En resumen, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ajustar la estrategia competitiva con la estrategia de la cadena de suministro. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, pero a la vez generar una cadena que nos permita la creación de beneficios o la obtención o el incremento de un superávit. ¿Estamos? ¿Me estoy dejando entender? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? A ver, manifiéstense por favor, díganme si estamos claros. Estoy tratando de hablar súper clarito y despacito, así que díganme si estamos bien. ¡Vamos! A través del chat, por favor. ¡Epa! Bien. Muy bien. Entonces, palabras claves, estrategia competitiva. Palabra clave, estrategia de la cadena de suministros. Palabra clave, objetivos estratégicos para definir la estrategia competitiva. Palabra clave, configuración de la cadena de suministros para definir la estrategia de la cadena de suministro. Muy bien. Este grafiquito, vamos a seguir avanzando. Me gustó mucho porque trata de explicar, o bueno, lo que se quiere explicar en este punto es cómo son las cadenas de suministros para empresas industriales o para empresas comerciales o de servicios o virtuales, ¿no? Y de cierta forma este gráfico me sirve para explicarlas todas, ¿no? Porque tenemos que tener en consideración que vamos a decir que los participantes o los procesos que vamos a ver son, podríamos decir que casi los mismos, ¿ya? Tenemos que hablar sí o sí de proveedores, tenemos que hablar sí o sí de la empresa que vamos a tomarla como el punto de centro, que puede ser la empresa fabricante o la empresa comercializadora. Tenemos que hablar de intermediarios o de distribuidores. Tenemos que hablar de transporte, ¿no? Tenemos que hablar de clientes.
porque los clientes son los eslabones finales, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicarte utilizando esta grafiquita, ¿ya? Una cadena de suministro para cada tipo, ¿no? Por ejemplo, si se trata de empresas industriales o empresas que se dedican a la fabricación, es igual. Las entradas parten a partir de las necesidades de los clientes, ¿no? Y esas necesidades de los clientes vendrían a ser los requisitos. Y las salidas también son los clientes, pero lo que se busca es ya su satisfacción, ¿ya? Ahora, estos requisitos o estas necesidades o estos gustos o preferencias de parte de los clientes lo que me permiten hacer es la planificación. ¿Qué es lo que se va a planificar? Se va a planificar la demanda, ¿no? Y ya sabemos que a partir de la planificación de la demanda se puede planificar la producción, a partir de la planificación de la producción se puede planificar las necesidades, ¿ya? Ahí estamos hablando del abastecimiento con nuestros proveedores, ¿no? Y a partir también de la planificación de la demanda se puede planificar la manera en la que se va a distribuir o qué canales utilizar o qué intermediarios utilizar, ¿no? Y de dónde viene toda, digamos, esa planificación, de cierta forma, de la información que ya estamos obteniendo o que tenemos de nuestros clientes, ¿no? ¿Dónde va a haber las principales diferencias, se puede decir, entre una empresa industrial, comercial, de servicios o virtual? En la parte del hacer, ¿ya? Porque en el hacer, en el caso de una empresa industrial, este hacer involucra las compras, ¿sí? Lo que viene a ser el abastecimiento, involucra también todo lo que implica el almacenamiento, y la principal diferencia sería que en el hacer estaría el tema de la producción, ¿no? Abastecerse de materiales, pero materiales para ser transformados y convertidos en un producto final. Y de ahí viene ya las operaciones propias ya de almacén, picking, packing, despacho, transporte, distribución, ¿no? Y obviamente en el hacer también se va a considerar la logística inversa, ¿no? La logística inversa, de darse el caso. En el hacer también se puede incluir el servicio, o servicios que pueden estar añadidos o que pueden ser parte del producto también, ¿no? Y eso ya hacia dónde se va, eso se va ya hacia el cliente. Acá le están considerando una parte muy importante, que es la de verificar. Pues verificar, por ejemplo, la selección de proveedores. Yo le incluiría verificar también la selección de distribuidores y medir lo que es la satisfacción, ¿no? La satisfacción del cliente. Entonces, fíjate, más o menos está muy de la mano con lo que es la mejora continua, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar, que viene a ser el ciclo de Deming o el ciclo de la calidad, ¿no? ¿Dónde se va a reflejar esta calidad? En la satisfacción de nuestros clientes. Ahora, ¿cuál sería la principal diferencia? La principal diferencia sería, por ejemplo, en una empresa comercializadora, en el hacer. En el hacer no vamos a tener flujos de materiales hacia la producción, porque ya se va a comprar productos terminados, que el giro del negocio es comprar esos productos terminados para luego venderlos y obviamente obtener un margen de ganancia. Entonces ahí está la principal diferencia. En el caso de servicios, igual. En el caso de servicios no estamos hablando de productos, sino que en el hacer lo que se va a brindar sería un servicio. Un servicio. Y en el caso de empresas virtuales, que serían más que todo, puede ser visto desde emprendedores, ¿no? Que están vendiendo a través de canales no tradicionales, como también podemos verlo por el otro lado de otro tipo de empresas que están manejando ya distribución multicanal, ¿ya? O también omnicanal, donde ya es, digamos, de vital importancia y de mucha utilización medios digitales y medios virtuales. De repente, si lo explico así, puede que sea un poco
un poco confuso, ¿no? Si vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Por una empresa industrial ya habíamos conversado un poquito, habíamos hablado, por ejemplo, de un detergente, ¿no? La necesidad de un cliente es un detergente que lave la ropa, que cuide los colores, ¿ya? Que tenga buen olor y que no maltrate las manos, por ejemplo. Entonces, en base a eso, ya también se puede hacer la planificación, ¿no? De las demandas, ¿no? Esos son los requisitos de los clientes, ¿ya? Entonces se va a hacer la planificación, se va a planificar esa demanda. En base a esa demanda se procede a hacer las compras como habíamos visto, de los insumos para la producción del detergente y de otros tipos de productos que van a ayudar al empaquetado o al envasado, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con ese detergente? Ese detergente, cuando ya esté listo, se va a preparar para poder distribuirlo, ya sea con centros de distribución, con mayoristas, con minoristas, ¿no? Obviamente en esas actividades el transporte es algo que debemos de considerar. Y por ahí de repente la logística inversa en el caso de que devuelvan, vamos a poner un poco de ejemplo, ¿no? Bolsas de detergente que estén, digamos, que deterioradas y por ende el detergente se estuvo saliendo y ya no está completo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese detergente, este ejemplo del detergente me sirve para que pueda explicar, ¿no? El tema de cómo a partir de la planificación de la demanda se procede a las compras, se procede a las operaciones de almacenaje, se procede a las operaciones de transporte. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad de detergente de un determinado grupo o cantidad de clientes. Ahora, si lo quiero poner el mismo ejemplo ya para una empresa comercial, imaginemos una empresa que compra, por ejemplo, una empresa que se dedique a la venta de artículos de seguridad industrial, ¿no? EPP, por ejemplo, ¿no? Igual tiene que hacer su planificación en base a su demanda y tiene que realizar compras a sus proveedores, ¿no? A sus proveedores de EPP. Y en base a eso tiene que también gestionar su almacenamiento, tiene que gestionar también todas sus operaciones de picking, de packing y de transporte para cumplir con los pedidos de sus clientes. O sea, seguimos todavía en la misma dinámica. En el caso de una empresa de servicios, a ver, se me ocurre un car wash, ¿ya? Igual, un car wash tiene que gestionar sus compras, ¿no? En base a su planificación de demanda. ¿Qué compras? Obviamente todo lo que necesita para hacer el lavado de vehículos, para que brille el vehículo, para que huela bien también el vehículo, ¿no? Y también cuánto es lo que gasta en agua, por ejemplo, ¿no? Y en otros artículos de limpieza. Entonces tiene que hacer también sus compras, ¿no? Y obviamente también tiene sus proveedores para este tipo de insumos, no de insumos, sino de productos para la limpieza, ¿no? Y el servicio, en el caso del transporte, también hay que considerarlo, ¿no? Puede que lo dé. He visto que hay empresas de car wash que incluso van hasta tu domicilio, ¿no? Para que laven tu vehículo allí. O sino que tienen sus propios establecimientos donde pueden llevar los vehículos y son lavados en dicho establecimiento. ¿Vale? Y en el caso de empresas virtuales, pueden ser pequeños emprendedores, ¿no? Que tienen su emprendimiento, que pueden ser emprendimientos ya sea desde producir algo, un producto nuevo, o comprar, ¿no? Ser comercializadores. Por ejemplo, emprendimientos que he visto, ¿no? Más que todo relacionados a lo que es comida rápida, ¿no? O algún tipo de alimento, por ejemplo, tortas, cupcakes, que se utilizan mucho para eventos, reuniones, fiestitas, ¿no? Y entonces, no, por ejemplo, ahí sí se apoyan bastante en otro tipo de operadores
logística, vamos a decirle, de transportes, ¿no? Para hacer sus envíos, pero igual tienen que trabajar con sus proveedores, ¿no? Para los insumos o los productos que desean comercializar, para luego poder destinarlos a sus clientes, ¿no? A sus clientes finales. O si no, también pueden ser que estén comprando, ¿no? He visto algunos emprendedores que muchas veces importan, ¿no? Algunos productos de China y los empiezan a publicar en sus redes sociales o en sus catálogos virtuales, ¿no? Entonces, la diferencia está en la forma en la que se contactan con su cliente final, que es una forma hasta incluso un poco más directa porque están utilizando otro tipo de canales que no son los tradicionales, sino que son los canales más digitales, más virtuales, más online, ¿no? Y bueno, las empresas, como te había mencionado, que trabajan también con plataformas multicanal o omnicanal, en las cuales, digamos, pueden ser productoras o industriales o comercializadoras, pero a lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Que en sí no va a cambiar los procesos ya de la cadena logística de una manera muy diferenciada, ya sea comercializadora, ya sea industrial, ya sea de servicios o ya sea de virtual. Lo que va a cambiar es en su hacer, cómo es que lo hacen, porque una cosa es comercializar, otra cosa es producir, otra cosa es un producto, otra cosa es un servicio y otra cosa es hacerlo, digamos, de una manera tradicional o hacerlo ya de una manera mucho más virtual, mucho más online, mucho más digital. ¿Qué tal? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? He tratado de ponerle ejemplitos. Díganme si estamos o no estamos. Bien, bien. Ahora vamos a poner acá, ¿ya? Entonces por eso te dije que me había gustado este grafiquito, porque sirve para explicar la cadena de suministro para empresas industriales, comerciales, virtuales y de servicios. Bien, ahora vamos a ver los procesos que están dentro de la cadena de suministros, que creo que ya los tenemos más o menos mapeados, más o menos claros, ¿no? Después de todo lo que hemos conversado, después de todo lo que hemos hablado, ¿no? De arranque está en todo lo que implica la planificación, y esta planificación, ya te he dicho, es una planificación de ¿qué? De la demanda me permite hacer la planificación de la producción me permite hacer la planificación de mis necesidades, de mis requerimientos. La planificación también me permite planificar la manera en la que voy a distribuir, cómo lo voy a distribuir, si voy a utilizar intermediarios, qué intermediarios, todo para qué, para poder satisfacer las necesidades de mi producto a un determinado consumidor, a un determinado cliente, en un determinado lugar, en un determinado momento. Todo eso está planificado. Entonces, como está planificado, eso me permite que pensar ya en todo lo que está relacionado al abastecimiento. En este caso, el abastecimiento principalmente con mis proveedores. Ya tener bien seleccionados a mis proveedores, saber bien si son proveedores confiables, ¿no? Y si son proveedores que me permitan generar valor también a lo largo de mi cadena de suministros. Es decir, proveedores que puedan satisfacer mis requerimientos a tiempo en las cantidades óptimas. Eso es muy importante, ¿no? Que no me generen, por ejemplo, retrasos o inconvenientes, ya sea de tiempo, ya sea de materiales. Eso es importantísimo, El tercer nivel o el tercer proceso que hay que considerar es el de manufactura, y acá hay que pensar también, ¿no? Que esto está más relacionado con lo que te mencionaba hace poquito, ¿no? Con el hacer. Puede ser acá ya lo que vendrá a ser la producción, o puede ser acá lo que vendrá a ser la comercialización, o puede ser acá lo que vendrá a ser el servicio, ¿no? Entonces eso varía dependiendo del tipo de empresa. Seguido de eso está lo que es la distribución, o en este caso lo están colocando como la entrega, y es importante gestionar cómo es que se va a llegar a los clientes, ¿no?
de la manera en la que se va a distribuir, qué tipo de canal de distribución se va a utilizar o qué tipo de intermediarios en el canal de distribución se van a utilizar. Y por último, lo relacionado a lo que es la logística inversa, que en este caso lo estamos considerando como lo que es la devolución. Devolución en caso de productos defectuosos, por ejemplo, productos no deseados, excedentes o para retiro de mercaderías, por ejemplo. Ya, entonces, en resumen, ¿cuáles son los procesos? Planificación, abastecimiento, manufactura, fabricación, si quieres decirle, distribución y devolución. ¿Vale? Next. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Están claros los procesos de la cadena de suministro? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? A ver, manifiéstense, por favor. Manifiéstense, por favor. Por favor, manifiéstense. Vamos. Bien. Excelente. Bien. Ahora, miren, ¿cómo se integran estos procesos de la cadena de suministro? Este grafiquito también me pareció bastante interesante. Miremos la parte del medio. ¿Ya? Para empezar, no olvidemos eso. Miremos, ¿no? El primer proceso es el de planificación. Y acá quiero que entiendas, ¿no? Esta es la planificación de toda la cadena de suministro, pero también quiero que entiendas que la planificación la va a hacer también cada integrante de la cadena de suministro, ¿no? Los proveedores tienen su propia planificación, ¿no? La empresa en este caso que está en el medio, que le estamos diciendo que está acá denominada como tu compañía, también tiene su propia planificación, así como los distribuidores tienen su propia planificación, ¿no? Los mayoristas o los minoristas no tienen su propia planificación. Eso es importante. Y algo que quiero resaltar es la importancia que debe existir en la comunicación, que debe haber entre cada integrante de la cadena de suministro, porque eso evitaría que se produzcan efectos látigos, ¿no? Por ejemplo, si la planificación, no digamos, del mayorista difiere o no está de cierta forma compartida con el fabricante, eso puede generar muchas distorsiones, ¿no? En cuanto a cómo se está entendiendo a la demanda, y por lo tanto eso también puede hacer que el fabricante tenga una idea errónea de su demanda y se abastezca de una manera también de repente muy poca o muy alta de stock respecto a sus proveedores, ¿no? Por eso es que es importante la comunicación que debe existir entre cada integrante. Pero acá fíjate que está bien marcadita. O sea, ¿cuál es la idea de este gráfico? Que entiendas que la planificación, ¿no? Por ejemplo, de este proveedor donde estoy moviendo mi flechita, ¿ya? Está en base a la planificación de producción, ¿no? En este caso de la empresa fabricante que está como tu compañía, ¿no? O sea, la producción de esta empresa fabricante viene a ser la demanda, ¿no? De este proveedor, ¿ya? Y la producción, ¿ya? Del fabricante está en función a la demanda también, en este caso de sus mayoristas o de sus distribuidores, que son los que tienen una mayor idea, en este caso un mayor conocimiento del mercado también, Entonces ese es importante. Entonces fíjate, el primer elemento clave o el proceso clave está bastante marcado a lo largo de toda la cadena, pero también entre cada uno de los integrantes o eslabones de esta cadena, que viene a ser la planificación. Y ahora fíjate, ¿no? En el caso de la logística inversa, miras como la flechita está para el otro lado, para el lado contrario, que implica la devolución. Y es importante, me gustó mucho este gráfico porque
el colocar la flechita para el otro lado grafica mucho mejor que se trata de ¿qué? De la logística inversa, ¿no? En cuanto a los otros procesos, fíjate, miremos la que está al medio, que vendrá a ser la compañía, el fabricante, vamos a decirle de cierta forma ya, del producto final. ¿Por qué te digo el fabricante del producto final? Porque acá tengo un proveedor, ¿ya?, que también tiene fabricación, solo que este proveedor es un proveedor de un producto, pero no de un producto final, sino de un producto que aún va a entrar en una fase más de transformación o de fabricación, ¿ya? Pero igual, quiero que te fijes, ahí está el proceso de fabricación. En este caso, lo que va a fabricar la empresa del medio, la fabricante, ya es un producto final, ya, que lo va a entregar a sus distribuidores, ¿no? A sus mayoristas o a sus intermediarios. Ahora, acá también sigue diciendo fabricación, pero recuerda que esta fabricación o esta manufactura puede ser no solo un tema de fabricar, sino también un tema de comercializar, ¿ya? Porque estamos viendo que hay empresas industriales como hay empresas comercializadoras. Entonces, mira, quiero que te fijes cómo están integrados, ¿no?, esos procesos, ¿no? Lo que fabrica este proveedor para la empresa fabricante para que lo vuelva a transformar en un producto final para que luego el intermediario la pueda vender, la pueda comercializar, ¿no? En todo este también gráfico puedes observar cómo se da la distribución. Mira, el proveedor, digamos, más alejado distribuye y el otro adquiere. Distribuye y el fabricante adquiere. Distribuye y el intermediario adquiere para seguir distribuyendo. Entonces, me gustó mucho porque este gráfico permite ver precisamente la integración de los procesos. ¿Qué proceso es el primero? El de planificación. Después tenemos el de fabricación / comercialización. Después tenemos el de distribución. Y por último, lo que es la logística inversa, que viene a ser la devolución. ¿Qué tal? ¿Están conmigo? ¿Está claro? Por favor, a ver, manifiéstense, díganme. Esto de la adquisición, antes que me olvide, vendría a ser el abastecimiento, ¿no? Acá se está abasteciendo de su proveedor, acá se está abasteciendo de su proveedor y acá se está abasteciendo del fabricante, que vendría a ser también su proveedor, solo que ya le está dando un producto final para su respectiva comercialización. ¿Qué tal? ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿Estoy siendo claro? Por favor, manifiéstense, díganme. Bien. Qué bueno. Excelente. Next. Antes de eso, tengo un videito de acá de un ejemplito de precisamente de los procesos de la cadena de suministro que quiero enseñarles. Así que vamos a ver ese videito. En este punto veremos quiénes forman la cadena de suministros. Bueno, como primer integrante tenemos a los proveedores, quienes se encargan de distribuir y abastecer con materia prima lo necesario para realizar la fabricación del producto final. Como segundo integrante tenemos el transporte, que es el responsable del traslado de los productos terminados, materia prima e insumos entre empresas y clientes. Continuamos con el tercer integrante, que son los fabricantes, quienes son responsables en la transformación de la materia prima en el producto final. Continuando, tenemos a los clientes, quienes tienen el rol más importante de la cadena de suministros y cuyas necesidades debemos cubrir. Como quinto integrante tenemos a la comunicación, que es una característica básica para que las operaciones entre cada elemento de la cadena fluyan y se desarrollen correctamente. Como último integrante tenemos a la tecnología, que permite a los elementos de la cadena de abastecimiento optimizar sus tareas y realizarlas en un menor tiempo. A continuación,
les presentaré cómo hemos aplicado la cadena de suministros en la empresa que hemos venido trabajando, la empresa Gloria. De primeras tenemos la recepción de la materia prima de productores peruanos como ganaderos locales del sur y del norte del Perú. En el sur contamos con ganaderos de Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna y Lima, y en el norte La Libertad, Cajamarca y Lambayeque. Proveedor y producción. Aquí se encuentra la empresa dedicada a la fabricación de cartones, Trupelsac, quienes se encargan de los envases de la producción. Otras empresas que también son proveedores de otros insumos como la caña de azúcar, por Chiquito Isaac, la leche en polvo, el suero de mantequilla y hojalata de otros países como Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia y entre otros. También las plantas de ejecución de producción de Trujillo, Cajamarca, Arequipa y Huachipa. Y en la parte de producción tenemos los siguientes procesos: clarificar, pasteurizar, enfriar, evaporar, homogeneizar, envasar, esterilizar, etiquetar y embalar. En transporte contamos con el servicio de la empresa Racionalización Empresarial SA, encargados del envío a los almacenes y distribución a los puntos de venta. Distribución y almacén. Gloria cuenta con su principal proveedor de distribución, la empresa de Prodeca, quien brinda el servicio de exportación, comercialización, marketing e incluso cuenta con sus propios medios de distribución, incluyendo el almacén para productos terminados. Finalmente tenemos a los clientes, nacionales como internacionales. Nacionales tenemos a distribuidores, supermercados, mayoristas y bodegas. E internacionales, Gloria está abasteciendo a 75 países del continente de América, Caribe, África, Medio Oriente y Asia. Objetivos. Los principales objetivos de la gestión son: entregar el producto fabricado en tiempo, forma y calidad para lograr la satisfacción total del cliente. Promover un correcto servicio al consumidor final. Realizar un balance adecuado y tener una gran capacidad de entrega de todos los productos que ofrezca la empresa. Las fases de la cadena de suministro. En la primera fase encontramos lo que es suministros, en la segunda fase lo que es proceso y en la tercera fase lo que es distribución. En la primera fase, que son los suministros, encontramos lo que son los proveedores. Entre ellos tenemos a los ganaderos, también a los materiales, como la leche entera, los emulsificantes y estabilizantes. También encontramos lo que son las maquinarias para hacer la leche. En la segunda fase, que es proceso, encontramos que es la fase de elaboración de la leche, la fase del envasado y la fase de la recepción del producto. En la tercera fase, que es la distribución, encontramos lo que es el cliente, como Plaza Vea, Metro, mercados mayoristas y minoristas. Bien, listo. Y ahora vamos a hablar de dos conceptos muy interesantes respecto a lo que es la cadena de suministro y su gestión. Y mira, vamos a hablar de la gestión de cadenas de suministro ajustadas y de la gestión de cadenas de suministros ágiles. Son algo parecidas, ¿ya? Mira, una cadena de suministro ajustada, creo que ya hemos estado hablando de cierta forma de este tipo de cadena de suministros, porque esta cadena se llama ajustada, porque lo que quiere decirnos es que lo que se busca con este tipo de cadena de suministros es siempre tener los recursos necesarios, los recursos disponibles, pero los necesarios. No tener un exceso de inventario, tampoco llegar a rupturas de inventario, pero solo tener lo necesario para poder cumplir con las necesidades de los consumidores, pero sin incurrir en excesos de inventarios. Entonces, una cadena de suministro ajustada está muy relacionado con esto del just in time, ¿ya? De mantener bajos los inventarios, porque al mantener también bajos los inventarios se busca reducciones importantes de costos, se busca también eliminar ciertos tipos de desperdicios, ¿ya? Eso es lo que se busca con una cadena de suministro ajustada. Tener
los inventarios mínimos o los inventarios óptimos para producir o para ofrecer, o mejor dicho, para cumplir con las solicitudes de los clientes cuando sea necesario, ¿no? En las cantidades necesarias, en el momento necesario. Obviamente esta cadena de suministro requiere bastante colaboración, ¿no? Sobre todo con los que son nuestros proveedores y también con nuestros distribuidores, ¿no? Porque si vamos a hablar de stocks o de inventarios necesarios, lo que vamos a ver es que puede que se pedidos pequeños o lotes pequeños, pero con mayores frecuencias, ¿ya? Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que si nuestros proveedores tienen esa capacidad, ¿no?, de atender pequeños pedidos en frecuencias cada vez más cortas, porque la idea es no sobreestoquearnos, ¿ya? Eso es lo que está más que todo enfocado en esta forma de llevar una cadena de suministros ajustada. ¿Por qué ajustada? Porque nuestros inventarios están ajustados a lo necesario, ¿ya? Entonces, para que esto quede un poquito más claro, como te había mencionado, esto está muy relacionado con lo que es el just in time, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplito. Primero vamos a ver un poquito de qué es el just in time y para que puedas entender esto de la cadena de suministro ajustada. Vamos con el videito. gastos y de una menor optimización, nos estaremos moviendo en entornos just in case. El inventario se puede ver así como una póliza de seguro, generando tranquilidad ante imprevistos como un volumen de pedidos inesperado o una catástrofe de cualquier tipo. Trabajar con stock también puede ser ventajoso desde el punto de vista de las operaciones. Grandes volúmenes permiten consolidar envíos y aprovechar economías de escala al enviar partidas más grandes. El just-in-time asume trabajar con envíos más pequeños que son menos eficientes en los costes del transporte. Es un factor clave al momento de la decisión.
Bien, ese videito me gustó porque explica qué es el Just-in-Time y cómo el Just-in-Time se acopla, ¿no?, a la cadena de suministro para hacerla mucho más óptima, Ahora miremos un poquito en sí de la historia del Just-in-Time y por qué está muy asociada a las cadenas de suministro ajustadas. En este vídeo nos remontaremos a los inicios del sistema para entenderlo mejor desde su origen. El justo a tiempo, el Just-in-Time se originó en Japón, como comentábamos en la introducción, lugar en el que se aplicó por primera vez en una empresa de automóviles muy poco conocida en Occidente entonces, llamada Toyota, que empezó a utilizar esta técnica a primeros de los años 50. El objetivo que perseguía este sistema desde los orígenes era reducir hasta eliminar todos los elementos que no se necesitasen en el área de producción, y es usado para minorar los gastos nunca imaginados y se logra cumpliendo con las necesidades en tiempo de los clientes y a los costes más competitivos posibles. En los años 50 Japón estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial, que había perdido principalmente contra Estados Unidos, y tenía que pagar las reparaciones necesarias de la guerra. En uno de los puntos de la Declaración de Potsdam, donde se proclaman y definen los términos de la rendición incondicional japonesa, se expone textualmente: se le permitirá a Japón mantener dichas industrias que sostengan su economía y permitan el pago solo en especie de las reparaciones de guerra. Se permitirá su participación o la participación japonesa en las relaciones comerciales mundiales. Es decir, Estados Unidos sabía que Japón no podía pagar las reparaciones de guerra y que solo lo podría hacer si era capaz de sostener su economía con un sector industrial competitivo que pudiera exportar lo que fabricaban. De alguna forma, Estados Unidos, queriendo o sin querer, había abocado a Japón a ser una gran nación industrial. Debido a las escasas dimensiones en cuanto a territorio con las que cuenta Japón, el espacio físico es un factor muy valorado allí. En ese momento lo era sobre todo la escasez de materias primas y de los recursos financieros. Mientras Ford en Estados Unidos aumentaba su competitividad gracias a las economías de escala, produciendo grandes cantidades de vehículos todos iguales, de manera muy automatizada, con grandes inversiones tanto en sus líneas como en sus inventarios en curso, como inventarios de producto terminado, sin opciones de personalización, Toyota tenía que hacer más con menos. De dicha necesidad surgieron las grandes ideas que cambiarían el mundo industrial en las siguientes décadas. Las crisis siempre son una gran oportunidad y ahora que estamos en una de ellas, seguro que de aquí salen nuevos proyectos, nuevas empresas que acaban siendo líderes en su futuro. En los años 50 el gobierno de Estados Unidos le hace un gran pedido de vehículos militares a Toyota para sus tropas desplazadas en Japón. Es una gran oportunidad que Toyota no dejará escapar y afinará los sistemas que le permitirán convertirse en una de las grandes fábricas de coches a nivel mundial. Toyota, al igual que el resto de las empresas japonesas, se enfrentó después de la Segunda Guerra Mundial al reto de reconstruir toda una industria competitiva en un escenario de posguerra. Los japoneses se concienciaron en la precariedad de su posición y en el escenario económico mundial, pues desprovistos de materias primas solo podían contar con ellos mismos para sobrevivir y desarrollarse. Les esperaba una lucha por la supervivencia que les haría progresar rápidamente y hacerse un hueco en el mundo. El reto para los japoneses era lograr beneficios de productividad sin recurrir a economías de escala, sin recurrir a grandes inversiones que en ese momento no eran posibles. Comenzaron a estudiar los métodos de producción de Estados Unidos, con especial atención a las prácticas productivas de Ford y al control estadístico de procesos desarrollado por Shewhart.
así como las técnicas de calidad desarrolladas por Edwards Deming, junto con las desarrolladas en el propio Japón por Ishikawa. Precisamente en ese entorno de supervivencia, la compañía Toyota fue la que aplicó más intensivamente la búsqueda de nuevas alternativas prácticas. A finales de 1949, un colapso de las ventas obligó a Toyota a despedir a una gran parte de la mano de obra después de una larga huelga. En ese momento, dos jóvenes ingenieros de la empresa, Eiji Toyoda, sobrino de Chihiro, y Taichi Ono, al que se le considera el padre del Lean Manufacturing y del Just-in-Time, visitaron las empresas automovilísticas norteamericanas. Por aquel entonces el sistema americano propugnaba la reducción de costes fabricando vehículos en grandes cantidades, pero limitando el número de modelos y de opciones de personalización. Recordad aquella famosa frase de Henry Ford de todo el mundo puede elegir el color de su Ford T siempre que sea negro. Observaron que el sistema rígido americano no era aplicable a Japón, ya que no se daban las condiciones, ni el mercado, ni la posibilidad de hacer ese tipo de inversiones. En Japón había un mercado pequeño, pobre, que reclamaba vehículos más pequeños, más ligeros, de menor coste y en cantidades pequeñas. Por lo tanto, el futuro iba a pedir a Japón construir automóviles pequeños, de modelos variados y sobre todo a bajo coste, con motores de bajo consumo para una economía pobre, sin materias primas y sin petróleo ni recursos. Concluyeron que eso solo sería posible suprimiendo stocks, todos los despilfarros que habitualmente tenían las empresas norteamericanas e incluyendo todos los aprovechamientos de las capacidades humanas, sacar el máximo rendimiento al talento de su personal. A partir de esas reflexiones, Ono estableció las bases del nuevo sistema de gestión Just-in-Time, o justo a tiempo, también conocido como TPS, como decíamos, Toyota Production System. El sistema formulaba un principio muy simple: producir solo lo que se demanda y cuando el cliente lo demanda. Las aportaciones de Ono se complementaron con los trabajos de Shigeo Shingo, también ingeniero industrial en Toyota, que estudió detalladamente la administración científica de Taylor y las teorías de movimientos y tiempos de Gilbert. Entendió la necesidad de transformar las operaciones productivas en flujos continuos sin interrupciones, con el fin de proporcionar al cliente únicamente lo que requería, focalizando su interés en la reducción de los tiempos de preparación de las máquinas. Las primeras aplicaciones se centraron en la reducción radical de los tiempos de cambio de herramientas, creando los fundamentos del sistema SMED que veremos en otro curso. Al amparo de la filosofía Just-in-Time fueron desarrollándose diferentes técnicas como el sistema Kanban, el Jidoka, el Pokayoke, que fueron enriqueciendo poco a poco el sistema de Toyota. El sistema Just-in-Time ganó notoriedad con la crisis del petróleo de 1973 y la entrada en pérdidas de muchas empresas japonesas. Toyota destacaba por encima de las demás compañías de Japón y el gobierno japonés fomentó la extensión de su método a otras empresas. A partir de ese momento, la industria japonesa empieza a tomar una ventaja competitiva importante respecto a Occidente. En este punto hay que destacar que Taichi Ono ha reconocido que el Just-in-Time surgió del esfuerzo por la superación, de la mejora de la productividad y, en definitiva, de la necesidad por reducir los costes. Prueba de que en época de crisis las ideas surgen con más fuerza. Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, no es hasta principios de la década de los 90 cuando repentinamente el modelo japonés tiene un gran eco en Occidente. Y lo hace a través de una publicación de La máquina que cambió el mundo, de Womark, Jones y Russ. En este libro se sintetiza el proyecto denominado Programa de Vehículos a Motor, que se realizó en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el fin de contrastar de una forma sistemática los sistemas de producción de Japón, de Europa y de Estados Unidos. En esta publicación se exponían las características de un nuevo sistema de producción, capaz de combinar eficiencia, flexibilidad y calidad, utilizable en cualquier lugar del mundo. En esta obra fue donde por primera vez se utilizó la denominación Lean Manufacturing, aunque en el fondo no dejó de ser una forma de etiquetar con una nueva palabra occidentalizada el conjunto de técnicas que ya llevaban utilizándose desde hacía muchas décadas en Japón. Veamos ahora en qué condiciones es compatible o útil el sistema Just-in-Time o la filosofía Lean Manufacturing, ya que no es posible incorporarlo en determinadas circunstancias. De hecho, no es una metodología que sea de amplia utilización en su versión completa, aunque sí que incorpora grandes partes o herramientas que luego veremos y que pueden ser útiles para cualquier empresa y para cualquier circunstancia.
bien. Me gustó mucho ese videito, esa explicación. Entonces, mira, ejemplos de cadena de suministro ajustada creo que sería más que todo las empresas que están en el sector automotriz, ¿no? Por algo empezó también allí, ¿no? Empezó con Toyota, ¿no? Entonces las empresas que están en esa industria, sí, hacen bastante énfasis en manejar cadenas de suministro ajustadas, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que vienen a ser las cadenas de suministro ágiles, que son muy parecidas a las ajustadas en cuanto a que también comparten parte de la metodología del just in time, ¿ya? En lo de manejar los inventarios óptimos, ¿no? Los inventarios reducidos, no sobreestoquearse, pero también tener cierto cuidado para no caer en rupturas de stock. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cadena de suministro ajustada y una ágil? En que la ágil es más que todo para mercados o para productos con bastante volátiles, con una demanda bastante o muy flexible. Por lo tanto, los periodos de reemplazo, o mejor dicho, los periodos de reposición, son mucho más cortos incluso que una cadena de suministro ajustada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos que tienen demasiada sensibilidad con la demanda del mercado, y estamos hablando de una demanda muy volátil, muy cambiante, y entonces las decisiones que se tienen que tomar son las decisiones en base a esos cambios que se están produciendo en la demanda, en los consumidores. Entonces, una de las diferencias sería que en este caso la planificación de la demanda no es en sí tanto como una planificación, ya entre comillas. Escucha con mucho cuidado lo que te voy a decir, porque aquí la demanda no la vamos a tomar en base a esa proyección o en base a ese presupuesto que hemos establecido, digamos, en una etapa inicial, sino la demanda la vamos a ir tomando prácticamente del día a día, directamente desde las ventas que se están dando, que se van gestionando. Entonces, esa información que obtenemos en cada venta nos sirve para ya ir estableciendo nuestra demanda. Es por eso que una cadena de suministro ágil sí o sí requiere de la utilización de tecnologías de la información, precisamente para ir obteniendo los datos sobre cómo se está comportando la demanda en las ventas que ya se están generando, en las ventas que ya se están dando. Si hemos visto un poco de este tema cuando, por ejemplo, mirábamos todo lo que está relacionado también con los sistemas ya de radiofrecuencia, en el cual el momento en el que se efectúa una venta ya sabemos que ese producto ha salido, ya los distribuidores, vamos a imaginar ya, los minoristas ya están registrando esas ventas, y esas ventas automáticamente ya le están llegando a los fabricantes, y los fabricantes automáticamente esa información también ya les está llegando a sus proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que sus proveedores ya pueden cumplir, digamos, con el abastecimiento a los fabricantes, para que los fabricantes puedan tener de la manera más oportuna ya la reposición del stock en los establecimientos de los minoristas. Entonces te das cuenta, todo esto está dándose, digamos, que a la par con el comportamiento de la demanda, con el comportamiento de los consumidores. Pero esto no sería posible sin este apoyo de las tecnologías de la información. Entonces, una cadena de suministro ágil, de cierta forma, su planificación de demanda va a ser de esta manera, como la que te estoy diciendo, con el apoyo de software o de tecnologías de la información que les permiten compartir estos datos entre proveedores, entre fabricantes, entre distribuidores en tiempo real. Estamos hablando más ya de una cadena de suministros informática, de una cadena de suministros virtual. Entonces,
¿Cuál es el reto de este tipo de cadena de suministros? Una verdadera integración, ¿no?, entre los eslabones de la cadena, entre los proveedores, entre los fabricantes, entre los distribuidores, para que pueda trabajar de esta manera tan rápida, de esta manera tan ágil, como dice su nombre. Ejemplos de este tipo de cadenas de suministros ágil podría ser la famosa tiendas, o mejor dicho, la famosa marca de ropa Zara, ¿ya? La marca española. El fabricante es Inditex, ¿ya? Zara, el éxito de Zara está en que su tiempo de reposición, ¿ya?, de inventarios es cada 2 semanas. Cada 2 semanas ya tiene prendas nuevas. ¿Y cómo es que va produciendo prendas nuevas? Porque durante esas 2 semanas está obteniendo información de sus consumidores, información de su demanda, y en base a eso ya está diseñando. Es una de las tiendas que diseña todo el año, que produce todo el año, que no lo hace por temporada como lo hacen otras empresas o marcas de ropa que sacan colecciones por temporada. No, en el caso de Zara lo hace todo el año, y su reposición en sus más de 500 tiendas en todo el mundo, no sé si son 500 o más, no tengo el dato exacto, es de cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Y no son las mismas prendas, son prendas diferentes, ¿no? Uno va a una tienda de Zara, digamos, esta semana, y va de acá a 3 semanas, ya no va a encontrar esa prenda, va a encontrar otras. Este es un caso de cadena de suministro ágil. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a mirar. Quiero antes de que miremos el ejemplito, ya, el caso de Zara, quiero sintetizar un poco este tema, ¿no? Una cadena de suministro ajustada es una cadena que trabaja bajo la metodología o bajo la filosofía del just-in-time, en el cual más que todo estamos hablando de una gestión de inventarios, es decir, tener los inventarios necesarios, ¿ya?, para producir lo necesario, para atender lo necesario respecto a los pedidos, respecto a nuestros clientes, ¿ya?, lo necesario. Por ejemplo, ejemplos de cadenas de suministro ajustadas son las que están dentro de la industria automotriz. La industria automotriz trabaja con cadenas de suministro ajustadas, más no ágiles. Mira lo que te digo, trabajan con cadenas de suministro ajustadas, más no ágiles. Una cadena de suministro ágil igual comparte en cierta forma algunas vamos a decir características, o mejor dicho, comparte parte de esta filosofía del just in time en cuanto a producir lo necesario, ¿no?, y por ende a tener inventarios solo de lo necesario. Pero ¿cuál es su principal diferencia? En que estamos hablando de que se llama ágil, cadena de suministro ágil, porque es para tipo de productos y tipos de mercado con demandas bastante volátiles. Entonces se llama ágil porque necesita dar una respuesta inmediata a esos cambios o a esas necesidades cambiantes de sus clientes, de su mercado. Por eso se llama ágil. Y la importancia de una cadena de suministro ágil es este apoyo sí o sí necesario de tecnologías de la información para dar estas respuestas ágiles a los consumidores, a sus clientes. ¿Vale? En este caso la planificación, ¿ya?, se da más que todo casi podríamos decirle en tiempo real, ¿ya? Estamos hablando más que de una cadena de suministro, estamos hablando de una cadena de demanda, porque se va a ir abasteciendo, ¿no?, y se va a ir dando respuesta a las exigencias de los clientes conforme a cómo se esté comportando la demanda, y no vamos a trabajar con información pasada, ¿no?, o histórica, sino se va a empezar a trabajar con información que se está dando desde el momento en el que se empiezan a generar las ventas.
Muy bien, me he dejado entender, está claro. Estoy tratando de marcar de resaltar las diferencias entre una cadena de suministro ágil y una cadena de suministro ajustada. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? A ver, manifiéstense. Bien, vamos a ver un videito. Hoy hablaremos del caso del mayor vendedor de ropa, Zara. Como muchos sabréis, Zara fue fundada por Amancio Ortega, que actualmente ocupa el cuarto lugar de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de 66.000 millones de euros. Empezó como chico de los recados a los 14 años, y su tarea era la de transportar telas para una tienda de ropa local. Fue progresando y ascendiendo de puestos hasta que logró ser el gerente de la misma. En sus ratos libres, Amancio practicaba creando sus propios diseños con las telas que sobraban en la tienda. Su técnica era copiar prendas populares, dándole su propio toque creativo. En 1963 se armó de valor y decidió crear su propia empresa, llamada Confecciones Goa, con una inversión inicial de 5.000 pesetas, que supondrían unos 30 euros de hoy en día. La actividad principal de esta empresa era la de vender ropa a las tiendas. Amancio convenció a su hermano, hermana y mujer para que le ayudaran con el negocio y en muy poco tiempo ya estaban abasteciendo a todas las tiendas de su ciudad. Durante la década de los 60, Confecciones Goa se expandió por toda España, abasteciendo a tiendas de todas las ciudades. Pero, a pesar de todo, no dejaban de ser un proveedor sin una marca propia. En 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, decidió cambiar esto y se dispuso a abrir su propia tienda de ropa en La Coruña. El nombre que había escogido para dicha tienda era Zorba. Amancio mandó a fabricar los moldes para las letras del cartel principal, pero justo antes del momento de la inauguración de la tienda se dio cuenta que un bar cercano compartía el mismo nombre. Para ahorrar dinero, aprovechó los moldes que tenía y nombró a la tienda Zara. El éxito de la tienda fue de inmediato y esto impulsó al empresario gallego a abrir su primera fábrica en Arteixo, una localidad gallega muy próxima a La Coruña, donde actualmente reside el grupo Inditex. La expansión por España se aceleró, llegando en 1978 a Madrid y en 1983 a Barcelona. Veréis, la mayoría de empresas de moda funcionaban, y algunas todavía funcionan, con un modelo de negocio por temporadas. Fabrican las prendas en masa y las que no consiguen vender al final de la temporada las acaban rebajando. Zara, en cambio, diseñaba prendas nuevas todo el año y las produce solo durante un periodo corto de tiempo, eliminando la necesidad de aplicar descuentos. Si la demanda media por prenda es de unas 100 unidades, Zara, por así decirlo, producía 80. De esta forma, entrena a sus clientes a apresurarse a comprar por miedo a que no estén la próxima vez que vuelvan a la tienda. Esta estrategia es brillante, ya que se alinea con el error psicológico de la escasez. Los humanos tendemos a valorar muchísimo más las cosas que son escasas. Los clientes, además, quedan más satisfechos, ya que son prendas únicas. Y por cierto, también tienden a visitar muchísimas veces más la tienda, ya que saben que al volver encontrarán modelos y diseños nuevos. Como anécdota curiosa, comentar que el 50% de los patrones que diseñan en la empresa acaban siendo desechados, ya sea por fallos en el tejido, en la composición o porque el modelo dice que es incómodo. Ya que Amancio controlaba todo el proceso de producción, desde la fabricación de las prendas hasta las tiendas, podía traer al mercado nuevos diseños en menos de 2 semanas. El modelo que implementó Zara hoy es conocido como moda rápida y triunfó tanto que impulsó a muchísimas otras marcas a implementarlo. Amancio siguió creciendo y en 1985, con su modelo de negocio de moda rápida, decidió expandirse fuera de España. Para ello, creó una sociedad holding llamada Industria de Diseño Textil, o sea, abreviado Inditex. Primero abrió una tienda en Portugal en 1988 para probar la respuesta y tras ver que su éxito no era una cuestión de nacionalidad, decidió abrir la siguiente en Nueva York, en 1989, y en París al año siguiente.
En el periodo de los 90, Zara abrió más de 550 tiendas alrededor del mundo. Amancio quería seguir expandiendo su sociedad holding y diversificar sus potenciales clientes. Para ello, empezó Pull & Bear en 1991 como una marca con un estilo casual y urbano. El mismo año compró Massimo Dutti, que tenía unos clientes potenciales de clase media alta. En el 2000 lanzó Bershka y Stradivarius, en el 2004 Oshio y Zara Home, y en el 2008 Uterque. Esta estrategia nos muestra lo astuto que fue, ya que conseguía llegar a todo tipo de clientes bajo la misma empresa holding. En 2001 decidió sacar Inditex a bolsa, vendiendo un 20% de sus acciones y convirtiéndose en el proceso en el hombre más rico de España. Desde el 2004, Inditex ha abierto más de una tienda al día y, a día de hoy, tiene más de 7.000 tiendas esparcidas en 93 países. Y aunque Amancio se retiró en el 2011, Inditex no ha parado de crecer y expandirse. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Bueno, y eso entonces ha sido todo conmigo por el día de hoy. Voy a hacer un pequeño resumen. Es importante tener en cuenta, cuando hablamos de la cadena de suministros, los objetivos estratégicos que forman parte de mi estrategia competitiva. Mi estrategia competitiva me ayuda a la configuración de mi cadena de suministro, la cual me implica ya el desarrollo de mi estrategia de cadena de suministro. Hemos visto que en sí la estructura de la cadena de suministros no varía mucho si es empresa industrial, comercializadora, virtual o de servicios. Lo que varía más es la parte del hacer. En unos van a tener procesos productivos, en otros van a tener más que todo actividades de comercialización, en otros no van a tener actividades de producción o comercialización porque lo que se está brindando son servicios. Y en el caso de las empresas virtuales varía un poco el tema del hacer, ya entre comillas. Lo que más varía vendría a ser los temas de distribución, porque se estaría trabajando con canales no tradicionales, con multicanales o con omnicanales, dependiendo del tipo de empresa también. Los procesos de la cadena de suministros: la planificación básica, el abastecimiento, la manufactura, que ahí te he dicho que entre paréntesis puede ser fabricación, comercialización o servicios, la distribución, que vendrá a ser la entrega, y la devolución, que vendría a ser parte de la logística inversa. Y hemos visto también cómo es que se integran todos estos procesos entre cada uno de los eslabones que forman parte de la cadena de suministro. Por último, hemos hablado de la cadena de suministro ajustada, que está muy relacionada con lo que es el just in time, y hemos visto lo que es la cadena de suministro ágil, que también se puede conocer como cadena de demanda más que cadena de suministro, porque se apoya bastante en tecnologías de la información que me permiten obtener datos del comportamiento de la demanda a partir de cómo se están dando o cómo es que se están generando las ventas. Ok, bueno, ese ha sido mi super resumen. ¿Qué tal? ¿Están conmigo? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿No estamos? A ver, manifiéstense a través del chat. Díganme. ¡Hablen! Muy bien. Bien, bien. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.